¿Cuál es la diferencia entre cadenas de tiempo, bandas de tiempo y engranajes de tiempo? ¿Qué son y para qué sirven? El diseño del motor de un vehículo es increíble. Muchísimos de los componentes dentro de un motor deben de rotar y moverse en perfecta simetría para que tu motor pueda correr de manera suave. Uno de los componentes principales de la banda de tiempo, cadena de tiempo o sincronización por engranaje, dependiendo cuál tenga tu motor. Hoy vamos a abordar una de las preguntas más comunes entre los dueños de los vehículos, pero antes de entrar en diferencias aclararemos qué son. Tanto la cadena de tiempo como la banda de tiempo o los sistemas de engranaje de tiempo son componentes esenciales del motor. Su función principalmente es sincronizar el giro del cigüeñal y el árbol de levas, lo que permite que las válvulas del motor se abran y cierren en el momento adecuado para que la combustión ocurra de manera eficiente. Sin esta sincronización, el motor simplemente no funciona bien o peor aún, podría sufrir daños graves. ¿Te gusta conducir pero no sabes mucho sobre mecánica automotriz? ¿Quieres aprender a mantener tu vehículo en buenas condiciones y ahorrar dinero en reparaciones? Si es así, entonces el podcast Aprende Mecánica Hoy es perfecto para ti. En el podcast Aprende Mecánica Hoy aprenderás todo lo que necesitas saber sobre mecánica automotriz. Aprenderás cómo funciona el motor de tu vehículo, cómo realizar tareas de mantenimiento básicas, cómo diagnosticar y reparar problemas comunes. Ya sea que seas un conductor principiante o un mecánico experimentado, siempre hay algo nuevo que aprender. Así que únete a nosotros y empieza tu viaje para aprender mecánica automotriz. Aprende Mecánica Hoy, el podcast que te ayudará a mantener tu vehículo en buenas condiciones y ahorrar dinero en reparación. Hola, ¿qué tal aficionados de la mecánica automotriz y conductores curiosos? Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo capítulo de Aprende Mecánica Hoy. Mi nombre es Marco Plata y yo soy técnico automotriz. Bueno, el día de hoy despejaremos algunas dudas sobre los sistemas de sincronización de tiempo que existen en los vehículos actuales, sistemas tales como las cadenas de tiempo, bandas de tiempo y sincronización por engranaje. ¿Qué son y para qué sirven? ¿Cómo mantenerlas en buen estado para que nos duren más? Y sobre todo, ¿cómo esto afecta a tu vehículo y a tu bolsillo? Bueno, y antes de entrar en diferencias, tenemos que aclarar qué son exactamente. Tanto la cadena de tiempo como la banda de tiempo, o en algunos casos los sistemas de engranaje para sincronizar el tiempo, son componentes esenciales en tu motor. Su función principalmente es sincronizar el giro del cigüeñal y el árbol de levas, lo que permite que las válvulas de motor se abran y cierren en el momento adecuado para que la combustión se realice de una manera eficiente. Pero ¿cómo funciona esta sincronización en el motor? Los componentes del sistema de tiempo funcionan como un puente para conectar las partes cruciales interiores del motor. Para explicártelo de una manera más sencilla, el motor principalmente se divide en dos partes. En el bloque en la parte inferior, que contiene los pistones y el cigüeñal y algunos otros componentes. En la parte superior encontrarás la cabeza, que contiene el árbol de levas, las válvulas y algunos otros componentes. El cigüeñal en la parte de abajo está conectado con el árbol de levas, en la parte de arriba, por vía de una cadena, banda de tiempo o sincronización por engranajes. La banda de tiempo está fabricada principalmente por mezclas de gomas especiales con fibra de vidrio y esta utiliza poleas en su sistema. Mientras tanto, la cadena de tiempo es una cadena de metal, como su nombre lo dice, y utiliza pequeños engranes y guías de metal y plástico. Mientras tanto, los sistemas de engranajes solamente utilizan engranajes entrelazados entre sí. Los tres tipos de sistemas realizan la misma función. Su teoría principalmente es mantener la coordinación precisa en el motor entre la parte superior y la parte inferior. A esto le llamamos sincronización de tiempo en el motor. Se refiere a la sincronización entre las dos partes básicamente. La sincronización entre el árbol de levas y la parte superior conectándose con el cigüeñal en la parte inferior del motor. Esta sincronización asegura que las válvulas del motor en la parte superior se abran y cierren al tiempo necesario, permitiendo que el motor absorba aire y combustible o deseche los gases producidos por la explosión. El cigüeñal coordina el movimiento de los pistones dentro de la cámara de combustión, mientras que el árbol de levas determina la sincronización entre las válvulas. Dicho de manera más sencilla, una válvula abre la puerta a la cámara de combustión para que entre la mezcla de aire y combustible. Entonces la válvula deberá de cerrarse al mismo tiempo que el pistón, creando una compresión. Después de esta compresión habrá una explosión.
Al terminar dicha explosión, hay otra válvula que se encargará de abrir el sistema de escape para desechar los gases producidos por dicha explosión. Para que todo esto se coordine de manera efectiva necesitas tener una sincronización entre la parte de abajo, que es el cigüeñal, con la parte de arriba, que es el árbol de levas. Bien, el cigüeñal coordina el movimiento de los pistones dentro de la cámara de combustión, mientras que el árbol de levas determina la sincronización entre las válvulas para abrir el acceso al combustible o cerrarlo y abrir el acceso para los gases quemados básicamente. El tiempo de sincronización adecuado es crucial para el desempeño óptimo de tu motor, la eficiencia del combustible y para el control de emisiones o contaminación. Si por alguna razón el tiempo no se encuentra coordinado en el motor, podría llevarnos a un desempeño muy pobre en el mismo, o incluso en algunos casos severos podría causar daños al motor. Y si te has preguntado qué tipo de sistema de tiempo tiene tu vehículo y no tienes idea si tiene cadena de tiempo o tienes banda de tiempo o tal vez sincronización por engranaje, aquí te explico cómo es que lo vas a revisar. Una de las maneras mucho más fáciles es abrirle el capó al motor. Fíjate en la parte superior de tu motor. Si en la parte de enfrente tiene tapas de plástico, entonces tu vehículo tiene banda de tiempo. Pero bien, si ahora la parte de tu motor tiene una tapa de metal en la parte superior y en la parte de enfrente, entonces tu vehículo tiene cadena de tiempo. El sistema de tiempo por engranaje ya no es muy común en los vehículos pequeños modernos, solamente se utilizan en motores diésel o vehículos muy antiguos. Notarás que estos motores son muy ruidosos y en algunos manuales del propietario también podrás encontrar la información si tu vehículo tiene cadenas o bandas de tiempo. Busca información en línea sobre el motor de tu vehículo y así también podrás determinar si tiene banda o cadena de tiempo y sus intervalos de mantenimiento. En los primeros años de la ingeniería mecánica, donde todavía no existían las bandas ni las cadenas de tiempo, se utilizaban los engranajes para coordinar el tiempo en los motores. Los engranajes de tiempo se remontan a los primeros motores de combustión interna, que aparecieron en la segunda mitad del siglo XIX. En ese momento la precisión y la durabilidad eran cruciales para el funcionamiento de estos motores. Los ingenieros eligieron los engranajes por muchas razones. Una de ellas fue la durabilidad y su resistencia. Y es que los engranajes, generalmente hechos de hierro fundido o acero, eran extremadamente duraderos y podrían soportar las fuerzas internas del motor sin riesgo de ruptura o desgaste rápido. Otra de ellas fue la sincronización precisa. Al estar compuestos de dientes de metal que encajaban de manera precisa, los engranes ofrecían un método confiable para sincronizar el movimiento del cigüeñal y el árbol de levas. En algunos de los primeros motores de fabricación, tales como Cars-Benz y Gottlieb-Daimler, usaban engranajes de tiempo para controlar la distribución de las válvulas. Sus ventajas y las desventajas en ese entonces era su durabilidad. Podrían durar casi tanto como el mismo motor. Los engranajes proporcionaban una sincronización mecánica precisa. En comparación con las futuras cadenas y correas, los engranajes requerían poco o ningún mantenimiento una vez instalados correctamente. Sus desventajas, sin duda alguna, es que los engranajes metálicos podían ser más ruidosos que las cadenas o correas de distribución que se introdujeron mucho más tarde. Su peso también era algo en contra de ellas, ya que los engranajes eran muy pesados, lo que aumentaba el peso total del motor, afectando la eficiencia del vehículo. Su complejidad y su costo también fue otro de los factores de desventaja, ya que al fabricar engranajes precisos era mucho más costoso y complejo, lo que aumentaba el precio de su producción. A medida que los motores evolucionaron, la necesidad de reducir el peso y mejorar la eficiencia llevó a los fabricantes a buscar alternativas a los engranajes de tiempo. En las primeras décadas del siglo XX, las cadenas de distribución comenzaron a sustituir a los engranajes en muchos motores. Las cadenas ofrecían una buena combinación de durabilidad y eficiencia sin el peso y el ruido de los engranajes. Más adelante, a partir de la década de 1960, las correas de distribución o bandas de tiempo como las conocemos aparecieron como una opción aún más ligera y económica en comparación con las cadenas y los engranajes, por supuesto. Las correas eran más silenciosas y fáciles de producir en masa, lo que impulsó la popularidad de los coches de pasajeros. Aunque las cadenas y las correas de distribución han reemplazado en gran medida los engranajes de tiempo, en la mayoría de los vehículos modernos
Todavía hay aplicaciones específicas en donde se utilizan engranajes. Los motores de competición o de alto rendimiento, por ejemplo, y es que en ciertos motores de carreras y vehículos de alto rendimiento se prefiere los engranajes debido a su resistencia y a la expansión y contracción bajo las cargas de fuerza. En los motores diésel pesados, y es que algunos motores diésel industriales y camiones pesados, los engranajes de tiempo se siguen utilizando debido a su durabilidad. Los engranajes de tiempo desempeñaron un papel fundamental en los primeros días de la ingeniería de los motores, y aunque han sido reemplazados en gran parte por cadenas y correas, siguen siendo una opción viable en aplicaciones donde la durabilidad y la precisión son clave. Su simplicidad y robustez siguen siendo valoradas en ciertas industrias, pero los vehículos de uso más común han cedido el terreno a las soluciones más ligeras y económicas como las cadenas y las correas de tiempo. Las primeras cadenas de tiempo se remontan a principios del siglo XX, cuando los motores de combustión interna comenzaron a ser más populares en los vehículos. Antes de las cadenas, los engranajes de tiempo eran los mecanismos principales, como ya habíamos platicado. Una de las primeras aplicaciones notables en las cadenas de distribución fue en motores diseñados por el ingeniero alemán Wilhelm Maybach para Daimler Motoren Gesellschaft DMG. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, estos motores empezaron a utilizar cadenas para accionar los árboles de levas, lo que permitió una construcción más compacta y eficiente. A medida que la industria automotriz evolucionó, también lo hicieron las cadenas de distribución. En las décadas de los años 1920 y 1930, muchos fabricantes de automóviles comenzaron a adoptarlas debido a su confiabilidad y durabilidad. El diseño de la cadena más común en ese tiempo era la cadena de rodillos, que tenía pequeños rodillos de metal entre los eslabones, reduciendo la fricción y mejorando la durabilidad. Este tipo de cadena fue utilizado durante muchas décadas y se convirtió en el estándar para muchos fabricantes. En los años 60 y 70 se desarrolló un tipo de cadena más silenciosa conocida como cadena silenciosa o cadena dentada, que tenía un perfil de dientes diferente para reducir el ruido generado por el sistema de distribución. Este tipo de cadena comenzó a ser más popular en motores donde la reducción de ruido era una prioridad. Ya con el desarrollo de materiales sintéticos en la segunda mitad del siglo XX, las correas de distribución o bandas de tiempo comenzaron a ganar popularidad. Las correas hechas de caucho reforzado eran mucho más ligeras y silenciosas que las cadenas. Eran más baratas de producir y más fáciles de instalar. Durante las décadas de 1960 y 1970, muchos fabricantes, especialmente en Europa y Japón, comenzaron a utilizar correas en lugar de cadenas de motores de baja y media potencia. Sin embargo, a pesar de la adopción generalizada por las correas de distribución, las cadenas de tiempo seguían siendo populares en motores más grandes y potentes, donde la durabilidad y la confiabilidad eran esenciales. En particular, los motores de alto rendimiento y los motores diésel a menudo mantuvieron el uso de cadenas de tiempo debido a su capacidad para soportar mayores cargas. A partir de la década de 1990 y el siglo XXI, las cadenas de tiempo empezaron a resurgir de nuevamente. Varios factores contribuyeron a su regreso. Las correas de distribución, aunque más económicas, requerían reemplazos regulares cada 60,000 o 100,000 kilómetros, mientras que las cadenas en teoría podrían durar toda la vida útil del motor, reduciendo la necesidad de mantenimiento a largo plazo. Las cadenas de tiempo modernas están hechas de materiales de alta tecnología, lo que hace más ligeras, duraderas y menos propensas a estirarse o desgastarse que sus predecesoras. Aunque las cadenas de tiempo son más caras de fabricar e instalar inicialmente, los fabricantes y los consumidores comenzaron a valorar su mayor durabilidad y confiabilidad, lo que se traduce en menor costo de mantenimiento a largo plazo. Los motores modernos con múltiples árboles de levas y sistemas de válvulas más sofisticadas a menudo requieren la robustez y la precisión de una cadena de tiempo, lo cual puede ofrecer en comparación de una correa de distribución. Hoy en día, la mayoría de los motores de alto rendimiento, vehículos de lujo y motores de gran cilindrada utilizan cadenas de tiempo en lugar de correas. Los fabricantes alemanes como BMW, Mercedes-Benz y Audi, junto con los fabricantes estadounidenses como Ford y General Motors, han vuelto a adoptar las cadenas de tiempo en muchos de sus vehículos debido a la mayor demanda de motores duraderos y confiables.
A pesar de esto, las correas de distribución todavía se utilizan ampliamente en vehículos más pequeños o económicos, donde el costo y el peso son factores importantes, más importantes que la durabilidad a largo plazo. La cadena de tiempo ha pasado por una evolución notable desde sus primeros días en los motores a principios del siglo XX. Aunque las correas de distribución la reemplazaron en popularidad durante un tiempo, la cadena ha regresado como la solución preferida en motores más modernos y sofisticados. Esto debido a su durabilidad, precisión y confiabilidad. Si bien las correas siguen siendo populares en ciertos vehículos, las cadenas de tiempo siguen siendo esenciales en motores que requieren un alto nivel de rendimiento y longevidad. La banda de tiempo o correa de distribución ha sido una innovación clave en la evolución de los motores de combustión interna, especialmente desde mediados del siglo XX. Este componente fue desarrollado para ofrecer una alternativa mucho más ligera y silenciosa, así como económica a las tradicionales cadenas de distribución, facilitando la sincronización entre el cigüeñal y los árboles de levas dentro de los motores. Las primeras bandas de tiempo aparecieron en los años 60 como una solución innovadora frente a las cadenas de distribución que, aunque eran duraderas, presentaban algunas desventajas como el peso, el costo y el ruido. Con el desarrollo de nuevos materiales sintéticos, se abrió la puerta a la creación de correas hechas de caucho reforzado con fibras de vidrio, nylon o Kevlar, que proporcionaban suficiente resistencia para sincronizar el motor de manera eficiente. Uno de los primeros autos en utilizar la banda de tiempo fue el Fiat 124 de 1966. Posteriormente, los vehículos europeos como Volkswagen y Renault adoptaron este sistema, viendo ventajas en cuanto a costos de producción y la reducción de ruido. La banda de tiempo pronto ganó popularidad entre algunos fabricantes de automóviles debido a varias ventajas. Al estar hecha de materiales flexibles y más ligeros, las cadenas de metal o la correa reducía el peso total del motor, lo que a su vez mejoraba la eficiencia del vehículo. A diferencia de las cadenas de tiempo que podrían generar demasiado ruido considerado debido al roce del metal, las correas de caucho eran mucho más silenciosas, lo que las hacía atractivas para fabricantes que buscaban mejorar la experiencia de conducción. Las correas de tiempo y de distribución eran más baratas de fabricar que las cadenas, lo que permitió a los fabricantes reducir costos y ofrecer vehículos más accesibles. Las bandas de tiempo también eran más fáciles de instalar y reemplazar que las cadenas de tiempo, lo que simplificaba el mantenimiento a corto plazo. Durante las décadas de 1970 y 1980, la banda de tiempo se convirtió en un componente estándar en motores de baja y mediana cilindrada, especialmente en autos compactos y medianos. Marcas como Honda, Toyota y Ford adoptaron este sistema en sus modelos más vendidos, destacando la eficiencia y el bajo costo de mantenimiento. Y aunque a pesar de muchas de sus ventajas, las bandas de tiempo también presentaron algunas desventajas importantes. Una de ellas fue su vida útil. Una de las principales críticas a las correas de distribución es que deben ser reemplazadas con frecuencia, generalmente entre los 60 y 100,000 kilómetros o cada 5 o 7 años. Si una banda de tiempo se rompe, puede causar graves daños en el motor, incluyendo la posibilidad de que las válvulas y los pistones entren en contacto, lo que podría resultar en una reparación muy costosa. Las bandas de caucho son más susceptibles al desgaste por el calor, el aceite y otros contaminantes, lo que hace menos duraderas que las cadenas de metal, especialmente en motores que operan en condiciones exigentes. Con el paso del tiempo, los ingenieros buscaron mejorar la durabilidad y confiabilidad de las bandas de tiempo. En las décadas de 1980 y 1990 se introdujeron correas reforzadas con Kevlar, un material extremadamente resistente que mejoró la longevidad de las correas y su capacidad para operar en condiciones más severas. Además, algunos fabricantes comenzaron a encapsular las bandas de tiempo dentro de cubiertas protectoras para reducir la exposición al aceite, el polvo u otros elementos que podrían acelerar el desgaste. A pesar del éxito de las bandas de tiempo, las cadenas de tiempo comenzaron a resurgir en los años 90 y 2000, principalmente los motores de mayor rendimiento y lujo, debido a su mayor durabilidad y la ventaja de no necesitar un reemplazo tan frecuente. Esto planteó un desafío para las bandas que seguían siendo la opción más común en vehículos pequeños y económicos, pero menos preferidas para motores más grandes o exigentes. En la actualidad, las bandas de tiempo siguen siendo una opción predominante en muchos automóviles. Aunque han sido reemplazadas por cadenas de tiempo en vehículos de alto rendimiento y algunos autos de lujo,
Los fabricantes han hecho grandes avances en la tecnología de las correas para mejorar su durabilidad y reducir los costos de mantenimiento. Las correas de tiempo modernas están hechas de materiales más avanzados y resistentes, lo que les permite soportar mejor el desgaste y operar de manera confiable durante mucho más tiempo. En muchos vehículos la correa está diseñada para durar más de 100,000 kilómetros y aunque los manuales de fabricantes siguen recomendando reemplazos en periodos para evitar problemas más graves. La banda de tiempo ha jugado un papel crucial en la evolución de los motores desde su aparición en los años 60. Su ligereza, bajo costo y silencio lo hicieron popular entre los fabricantes y consumidores, especialmente en vehículos compactos y económicos. A pesar de su vida útil limitada, en comparación con las cadenas de tiempo, las correas siguen siendo ampliamente utilizadas gracias a las mejoras en los materiales y su capacidad para reducir costos de producción. Hoy en día, aunque las cadenas de tiempo han ganado popularidad nuevamente, las bandas de tiempo continúan siendo una opción confiable en millones de vehículos de todo el mundo. Muy bien, con esto llegamos al final del capítulo del día de hoy. Yo les agradezco muchísimo el haber contado con su presencia el día de hoy. Espero les haya quedado un poquito más claro la diferencia entre las cadenas de tiempo, bandas de tiempo y sistemas de sincronización por engranaje. Por mi parte ha sido todo el día de hoy. Que Dios los bendiga y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Aprende mecánica hoy.